Vamos a comenzar este curso dedicado a los ciclos combinados, hablando sobre qué es un ciclo combinado, sobre aspectos generales relacionados con un ciclo combinado y definiendo cuáles son los principales equipos y sistemas que componen una central térmica de ciclo combinado. Una central térmica de ciclo combinado es una central térmica que contiene dos máquinas térmicas que funcionan de forma diferente, con ciclos termodinámicos diferentes. Una central térmica de ciclo combinado, por tanto, tiene una o más turbinas de gas que funcionan con un ciclo termodinámico denominado ciclo Brayton y una o más turbinas de vapor que funcionan con otro ciclo, con un ciclo termodinámico denominado ciclo de Rankine. Vemos en esta diapositiva cómo es aproximadamente una central de ciclo combinado en la que como principales elementos tenemos la turbina de gas, está representada aquí con este símbolo que son dos trapecios puestos de forma opuesta, en el que tenemos una entrada de aire, una entrada de combustible, se producirá una transformación en la energía contenida en este combustible para transformarla en energía mecánica rotativa y transferirla a un generador eléctrico para producir energía eléctrica, y la mayor parte de esa energía térmica liberada en la combustión del combustible pues saldrá en los humos de escape. En los humos de escape, esos humos que salen a una temperatura determinada, tienen un caudal determinado y una temperatura, tienen una entalpía y por tanto una potencia, pues llegarán a un generador de vapor por recuperación de calor y generarán vapor sobrecalentado a una determinada temperatura y presión. Puede generar vapor a uno o más niveles de presión y ese vapor producido irá a una turbina de vapor. Esa turbina de vapor convertirá la energía potencial del vapor en energía mecánica rotativa que se transferirá a un generador para producir energía eléctrica. Tenemos aproximadamente, en esta diapositiva vemos cómo es la distribución de energía. Vemos que del 100% de la energía que suministramos en forma de combustible, aproximadamente de media como un 35% la vamos a convertir en energía eléctrica. Vamos a tener aproximadamente un 7% de pérdidas que se nos van a ir por la chimenea, pérdidas que no vamos a poder evitar por determinadas razones. Vamos a tener un 21% de la energía que va a ir en forma de vapor, que se va a transformar a partir del vapor en energía eléctrica, y vemos que curiosamente la mayor parte de la energía no la vamos a tener ni en los humos ni en la energía eléctrica la parte de energía que se transforma en energía eléctrica en la turbina de gas, la parte de energía que se transforma en energía eléctrica en la turbina de vapor, sino en la energía que vamos a tener que terminar evacuando a la atmósfera a través de un ciclo abierto, de una torre de refrigeración o de un aerocondensador. Renovotec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. ¿Por qué la tecnología del ciclo combinado es tan interesante? ¿Por qué hay tanta potencia instalada y por qué se construyen tantas centrales nuevas con esta tecnología? Pues sin duda alguna es una razón económica. Son dos en realidad las razones económicas. La primera es que la potencia instalada es muy barata, más o menos tenemos que considerar que instalar un megavatio cuesta alrededor de 500.000 euros, 500.000 dólares, más o menos en esa cifra nos movemos por megavatio instalado. Claro, eso es un precio que no tiene rival con ninguna otra tecnología. Pero es que en segundo lugar el aprovechamiento que hacemos de la energía contenida en el combustible es también altísimo. Estamos hablando de rendimientos que rondan el 60%, entre el 55 y el 60%, incluso hay plantas que ya están trabajando con rendimientos superiores al 60%.
Si aprovechamos la energía, mucho la energía del combustible y encima la central es barata, es lógico que sea un tipo de tecnología que esté en auge en el mundo. Después pues le suceden otras cosas a los ciclos combinados, y es que no podemos ponerle la etiqueta de verde porque al final estamos quemando un combustible fósil. Y además hay tecnologías emergentes que en estos momentos están, bueno, pues son más atractivas para las empresas eléctricas y para los países en general que las tecnologías que basan su generación a partir de combustibles fósiles. Pero es cierto que estas dos causas ahí están, estos dos elementos ahí están, y son un potenciador enorme, un catalizador enorme de los nuevos proyectos en generación eléctrica. Tenemos además que se tarda muy poco tiempo en construir una de estas centrales. Estamos hablando de que si vamos a construir una central 2x1 y va a empezar a funcionar en ciclo abierto, es decir, solo con turbina de gas, sin utilizar la turbina de vapor, podemos estar generando energía eléctrica a partir del mes 12, desde, considerando el mes 1, el momento en el que llega la primera máquina pues para hacer los primeros movimientos de tierra. En 12 meses somos capaces de estar generando energía eléctrica. Y en 24 o 22 meses más bien somos capaces, en 10 meses más, de cerrar el ciclo, es decir, de convertirlo en ciclo combinado. Entonces, esos plazos de construcción tampoco tienen rival con otras tecnologías. Hablamos después de que a la hora de operarlo, son plantas que se arrancan muy fácilmente, en muy poco tiempo. Los arranques calientes estamos hablando de poco más de una hora. En los arranques templados estamos hablando de un par de horas, y en los arranques fríos, totalmente fríos, estamos hablando de 4 o 5 horas. Eso tampoco, si pensamos en una central de carbón o estamos hablando de una central pues de tecnología nuclear, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con esos tiempos de arranque. Pero es que encima son muy flexibles, nos permiten regular carga con facilidad. Carbón, nuclear no es tan flexible, o la biomasa no son tan flexibles. Y también podemos arrancar y parar con facilidad, al ser esos tiempos de arranque bajos y poder ubicarlo en cargas muy variables, pues podemos ubicar muy bien los tiempos de arranque, podemos realizar todos los arranques que queramos, con un orden, con ciertos límites, teniendo en cuenta que cada arranque le va a suponer un estrés térmico a la central. Pero son más flexibles que otras tecnologías, podemos arrancarlo más a menudo que otras tecnologías. La superficie ocupada es pequeña, estamos hablando del entorno, un 2x1 de 800 megavatios, pues puede ocupar 8 hectáreas, una cosa así. Eso, comparado con lo que ocupan otras tecnologías, no tiene nada que ver. Y después hay una serie de aspectos medioambientales que cada día tienen más peso, como las emisiones de NOx, realmente bajas, 15-30 ppm de NO3 con un exceso del 15%, emisiones de SO2 inexistentes cuando se utiliza gas natural. Cuando se utilizan otros combustibles líquidos, pues por supuesto que sí, pero cuando se utiliza gas natural, prácticamente inexistentes. Las emisiones de CO2 son menores, son un 33% menores que las emisiones de CO2 por kilovatio hora generado, que corresponderían a un ciclo abierto, y el consumo de agua de refrigeración pues es tan solo un tercio del consumo que tendría una central de carbón. Todas estas razones hacen que sea una tecnología pues atractiva. ¿Cuáles son los parámetros característicos de una central de ciclo combinado? ¿Qué quiere decir parámetros característicos? Esos parámetros que definen las especificaciones que definen a una central de ciclo combinado. En primer lugar, el tecnólogo, muy importante este aspecto. Ahí ya veremos que hay solo un pequeño conjunto de tecnólogos. Pues habrá que saber si es una central cuyo tecnólogo es GE, o cuyo tecnólogo es Siemens, o cuyo tecnólogo es Mitsubishi. Hablamos de que el segundo parámetro más importante es la potencia neta, es decir, cuánto somos capaces de exportar. En cuanto a la potencia, podemos hablar de potencia bruta, de potencia neta, consumo de auxiliares. El parámetro realmente que más nos importa es cuánto es capaz de exportar la central.
Tercer parámetro importante es la configuración, es decir, cuántas turbinas de gas, cuántas turbinas de vapor tenemos y cómo están unidas. Normalmente lo indicamos con dos números. El primer número indica el número de turbinas de gas y el segundo número indica el número de turbinas de vapor. Así, una configuración 1 por 1 quiere decir que tiene una turbina de gas por una turbina de vapor. 2 por 1 significa que tenemos dos turbinas de gas cuyos gases finalmente van a dos calderas de recuperación, y estas calderas de recuperación generan vapor que después se une y van a una única turbina de vapor. 3 por 1 pues significaría tres turbinas de gas que van a una turbina de vapor. Hay otras configuraciones cuando tenemos estos conjuntos de 2 por 1 o 3 por 1 o 4 por 1, lo tenemos repetido en varias ocasiones, le ponemos un tercer número. El primer número indica el número de conjuntos, el segundo número indica el número de turbinas de gas y el tercero el número de turbinas de vapor de cada conjunto. Así que, por ejemplo, un 10 por 4 por 1, que es, por ejemplo, una planta en Arabia Saudí, PP10, que tiene 10 conjuntos de 4 turbinas de gas y una turbina de vapor. Es decir, tiene 40 turbinas de gas y 10 turbinas de vapor. Entonces sería un 10 por 4 por 1. Podemos tener pues todas las posibilidades que se nos ocurran. Siguiente parámetro característico, tipo de refrigeración. Un aspecto muy importante, teniendo en cuenta que la refrigeración, ahí vamos a verter una parte importante de la energía que generamos, que liberamos del combustible, y tendremos que buscar cuál va a ser el medio al que lo volquemos. Si el medio va a ser agua, es decir, si va a ser una corriente fluvial, que puede ser, puede ser un río, puede ser el mar, o vamos a liberarlo al aire, bien previamente liberándolo al agua y utilizando una torre de refrigeración, o bien directamente al aire, utilizando aerocondensadores. Entonces tenemos tres tipos de refrigeración: en abierto, haciendo pasar esta corriente directamente al condensador y calentando el agua del cauce público. Pues tenemos a través de torre, se llaman circuitos semiabiertos, o circuito cerrado con aerocondensador. Parámetro importantísimo, el heat rate, es decir, cuántos kilojulios de combustible, de energía térmica contenida en el combustible, vamos a necesitar para generar un kilovatio hora. Esto en realidad es el rendimiento, es decir, el rendimiento lo que pasa es que es la inversa y cambiando ligeramente las unidades. Fijaos que el heat rate es energía térmica entre energía eléctrica, pero al final es energía entre energía. La unidad que utilizamos para la energía térmica, el kilojulio, es decir, kilovatio segundo, y la energía que utilizamos, la unidad que utilizamos para medir la energía eléctrica, el kilovatio hora. El rendimiento pues es la energía eléctrica que producimos dividido entre la energía térmica que hemos tenido que poner, del combustible que hemos tenido que poner para generarla. En realidad es el heat rate. ¿Cuál es la relación entre heat rate y rendimiento? Pues heat rate es igual a 3600 dividido entre el rendimiento, y el rendimiento es igual a 3600 dividido entre el heat rate. Disponibilidad garantizada, es decir, el fabricante cuánto nos garantiza, al menos durante los años que dura la garantía, cuánto nos garantiza que la central va a estar disponible para producir, independientemente de que nosotros usemos esa disponibilidad o no. Pues irá en tanto por ciento de horas al año que el conjunto está en disposición de producir. El tipo de parque de alta quiere decir que de la conexión, el sistema eléctrico que nosotros utilizamos para conectarnos a la red eléctrica, si es un parque, un conjunto de aparamenta, más elementos de medida, etcétera, si son de elementos de intemperie, o es un interruptor encapsulado, se denominan GIS, Gas Isolated Switchgear. Pues ¿qué tipo de parque de alta? Un parque de alta de superficie, que es más barato pero ocupa mucho más espacio y es más feo, o un GIS que lo podemos meter dentro de una nave y por tanto ocupa mucho menos espacio y además no tiene un impacto visual igual. Tendremos que conocer la tensión de salida y la frecuencia, es decir, a qué tensión salimos de la central y con qué frecuencia salimos. La frecuencia dependerá del país en el que estemos, la tensión de salida dependerá de la red. Necesitaremos saber la línea, si es una línea, si sale en enterrado o sale en aéreo.
Es un parámetro importante porque la línea aérea es mucho más barata, solo porque tengamos un valor de referencia. El coste de 1 kilómetro de línea aérea en 220.000 voltios, pues cuesta alrededor de los 400.000 dólares o euros por kilómetro, mientras que el coste de la línea enterrada, de las mismas características, pues tiene un precio que ronda los 7 millones de euros por kilómetro. Es decir, hay una desproporción entre enterrar o ir por aéreo. Parámetro característico, las emisiones de NOx. Estamos hablando de que hoy en día las emisiones, ya que la propia legislación nos permite, los países en los que esto está regulado, pues son francamente bajas. Eso hace que las turbinas tengan que estar adaptadas para poder cumplir esos requerimientos. ¿Y cuál es la temperatura final de los gases que salen por chimenea? Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar el análisis de averías. No es un software que analice averías, es un software que facilita el análisis de averías. Proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Dentro de las configuraciones habituales, la primera es monoeje. Monoeje significa que tenemos la turbina de gas, que tenemos aquí, en el mismo eje que el generador y en el mismo eje que las turbinas de vapor. El generador puede estar entre medias, entre la turbina de gas y la turbina de vapor, o puede estar en un extremo. Pero tenemos un solo conjunto. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues que es más barato. En realidad, además, esto es muy fácil empaquetarlo, con lo cual podemos hacer una ingeniería y repetir esa ingeniería. Esta configuración es menos flexible que otras, pero más barata. Esta configuración necesita además que resolvamos el problema de qué hacer con la turbina de vapor cuando estamos arrancando, para que la turbina de gas no tenga que arrastrar el peso muerto de la turbina de vapor y además que la turbina no esté girando sin que haya un fluido circulando a través de esta turbina. Eso se resuelve de varias maneras, o con un embrague o con una caldera auxiliar. Pues tendremos que saber que cuando es monoeje, qué solución hemos tenido para los arranques con la turbina de vapor. Tenemos una segunda configuración, que es la configuración multieje, en el que tenemos las turbinas de gas conectados a su propio generador, las turbinas de vapor conectados a su propio generador, y cada una de las turbinas de gas va acoplada por una razón de eficiencia a su propia caldera de recuperación, su propio generador de vapor. ¿Qué ventajas tiene esta configuración 2x1? Bueno, habría que ver si siempre es un poquito más barata, pero es cierto que en algunas configuraciones pues puede llegar a ser un poquito más barata. Puede utilizarse con facilidad como una planta picker, como una planta estabilizadora de red, porque puede funcionar solo con las turbinas de gas. Cerramos la chimenea de bypass, permitimos que los humos salgan a la atmósfera y arrancamos en un tiempo récord. Hay una gran independencia entre la turbina de gas y la turbina de vapor, por tanto no necesitamos desconectar la turbina de vapor, ya está desconectada cuando estamos arrancando. No requiere, por tanto, embrague ni caldera auxiliar y puede comenzar a exportar energía muy rápidamente. En unos 12 meses aproximadamente, desde que se inicia la construcción, podemos empezar a exportar energía. ¿Quiénes son los tecnólogos más habituales? Pues los tecnólogos son GE, Siemens, Alstom, que recientemente ha sido adquirido por GE, y Mitsubishi. Esos son los 4 tecnólogos de las grandes centrales de ciclo combinado. No hay tantas porque hay una barrera para que haya más tecnólogos, y es que realizar grandes turbinas de gas pues ha sido un reto, ha sido un dolor de muelas por el que han pasado todos los tecnólogos, que les ha costado muchísimo dinero. Esas inversiones que han tenido que hacer, esas investigaciones, esos costes en garantías que no han podido cumplir,
todos esos costes en tener que reparar las primeras instalaciones que se hicieron, pues lo han asumido estos grandes, 4 grandes tecnólogos, pero que ahora ya son 3. Pero otros tecnólogos no han asumido, lo han asumido en configuraciones más pequeñas, en plantas de cogeneración o en plantas de menor tamaño, pero en grandes tamaños nos han quedado estos 4. ¿Qué sistemas componen un ciclo combinado? Pues en primer lugar los equipos de generación, es decir, las turbinas de gas con sus generadores, las turbinas de vapor con sus generadores, todo ese conjunto, el recuperador de calor, es decir, el generador de vapor por recuperación de calor, tantos como turbinas tengamos, el ciclo agua-vapor que une los recuperadores con la turbina de vapor, los sistemas auxiliares, llamados comúnmente BOP, Balance of Plant, un nombre bastante discutible, pero es un nombre extendido. Pero bueno, nosotros en español tenemos una palabra más adecuada, más exacta, que define mucho mejor lo que es Balance of Plant. Los sistemas eléctricos de evacuación, que son todo ese conjunto de elementos eléctricos que usamos para unir nuestro generador con la red eléctrica, y los sistemas de control. Básicamente estos son los sistemas que tenemos. Aquí los vemos en una visión general. Repasando todos estos equipos principales que tendremos: turbinas de gas, generadores, turbinas de vapor y generadores en configuración 2x1. En configuración monoeje pues tenemos algo que llamamos normalmente isla de potencia y que está compuesto por la turbina de gas, generador, turbina de vapor y el elemento, el embrague o la caldera auxiliar. Todo esto le llamamos isla de potencia. El generador de vapor por recuperación de calor, quizá el elemento más conflictivo de una central. Pues es un elemento conflictivo porque es un elemento térmico sometido a calentamientos y enfriamientos. Al final estos son chapas y tubos, o sea, esto no es que sea un equipo de una tecnología tremenda, no es un equipo rotativo, pero es un equipo sometido a grandes cambios térmicos. Eso provoca fatiga y provoca que si hay cualquier error de diseño o fabricación, pues va a dar la cara enseguida. Es el equipo que primero da problemas cuando estamos haciendo la puesta en marcha, el equipo que da primero la cara cuando estamos poniendo en marcha la planta y durante los primeros meses de operación, pero también es el equipo que alcanza antes el final de su vida útil. Son equipos de una duración determinada, tendremos que hacerle a lo largo de su vida una o varias intervenciones de muy gran alcance para volver a poner esa caldera en orden. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Por cada nivel de presión tenemos 3 elementos: economizador, evaporador y sobrecalentador. Esto es así porque en el mundo de la técnica ha habido algo que no hemos conseguido, que ha sido manejar fluidos bifásicos con soltura. Entonces, solo lo hemos conseguido en un equipo, que es en el evaporador, que es el equipo que cambia de fase, pero en los otros equipos no hemos conseguido, no ha sido tan sencillo conseguir estos equipos, solo en un tipo de caldera determinado. Bueno, pues tenemos cuando hay un cambio de fase, tenemos que tener un economizador que se encarga de manejar la fase líquida, de elevar la temperatura de la fase líquida, un evaporador que se va a ocupar del cambio de fase y un sobrecalentador que se va a encargar de elevar la temperatura del vapor. Entonces tenemos 3 equipos completamente diferenciados: economizador, evaporador, sobrecalentador, y esto lo tenemos repetido por cada nivel de presión. Tenemos 3 turbinas, pues tenemos 3 niveles de presión y por tanto en realidad tenemos 3 calderas dentro de la misma caldera, dentro de la misma carcasa. Hay 3 calderas, cada uno de ellos con su economizador, con su evaporador, con su sobrecalentador. En el ciclo agua-vapor pues lo componen todo el conjunto de elementos que comunican el recuperador de calor con la turbina de vapor. ¿Y cuáles son estos equipos? Desgasificador, bombas de alimentación, válvulas de bypass, condensador, bombas de condensado, red de tuberías. Los sistemas auxiliares son estos que vemos, son bastantes, pero todos estos elementos son elementos que dan servicio a los elementos principales. Estamos hablando del sistema de refrigeración principal,
el sistema que tiene que encargarse de evacuar el calor que no somos capaces de convertir en energía eléctrica, el sistema de refrigeración auxiliar, que refrigera los equipos, que refrigera bombas, turbinas, generadores, etc., la estación de gas y o el sistema de combustible auxiliar, el sistema de aire comprimido, que se encarga de producir aire comprimido de dos calidades, aire comprimido para instrumentos, es decir, para accionar válvulas de control, aire comprimido de servicio. Tenemos también la planta de tratamiento de agua, que es la planta que se va a ocupar de producir agua desmineralizada para alimentar el ciclo a vapor. Tenemos la planta de tratamiento de efluentes, son todos estos efluentes líquidos que son purgas, aguas de lluvia, aguas aceitosas, aguas que se recogen en determinados sitios, aguas de limpieza, efluentes procedentes de la planta de tratamiento de agua, etcétera. Todo eso pues es necesario, las legislaciones en general nos obligan a que lo recojamos en una balsa. En esa balsa analicemos cuál es su composición, en unos casos que homogenicemos y que analicemos cuál es su composición antes de proceder a verterlo en un cauce público. Tenemos el sistema contra incendios, un sistema importante en la central. Tenemos el conjunto de elementos que se van a encargar de la dosificación y el muestreo, que se dividen a su vez en tres conjuntos. Son el sistema de dosificación de productos químicos, el ciclo a vapor, se van a encargar de controlar el oxígeno disuelto y se van a encargar de controlar el pH, tanto en la fase vapor como en la fase líquida. Tenemos el sistema de dosificación de productos químicos a la torre de refrigeración, que tienen que encargarse del control de pH y el control de las sustancias que pueden producir deposiciones, incrustaciones en determinadas partes de la instalación, y el sistema de muestreo, que tiene que encargarse de analizar online pues, de los diferentes puntos, generalmente 5, en todo nuestro sistema. Tenemos a continuación los sistemas eléctricos de evacuación, que son los que unen el generador con la red eléctrica. ¿Cuáles son estos sistemas? Primero, el que acondiciona el voltaje. Entonces, tenemos que elevar el voltaje que nos produce el generador para conectarlo a la red eléctrica. El generador generará en la energía que le conviene. La red eléctrica será el punto que nos hayan dado para conectar. Así que tenemos que tener un elemento que una estos voltajes. Tenemos que tener una paraventa de maniobra compuesta básicamente por interruptores y accionadores. Tenemos una serie de equipos de protección y medida, básicamente transformadores de tensión, transformadores de intensidad y relés de actuación que toman las lecturas de intensidad y de tensión para actuar en caso de que haya alguna anomalía. Tenemos la red de tierras, la puesta a tierra tanto de la subestación como de toda la planta, los diversos sistemas de protección contra el rayo, que son pues, cables de guarda, autoválvulas, varistores o pararrayos, y tenemos también la propia línea eléctrica que ya conecta esta subestación que tiene todo este conjunto de elementos con el sitio donde nosotros tenemos que volcar, el punto que nos hayan dado de conexión para volcar la energía. Tenemos también todo el conjunto de sistemas de control. Tenemos un sistema, cada turbina tiene su propio sistema de control, cada turbina de vapor tiene su propio sistema de control, que se encargan de controlar todas las variables que tienen que supervisar, que tienen que vigilar, que tienen que comprobar, que tienen que controlar de la turbina de gas, de la turbina de vapor. Puede haber o no un sistema de control para el generador. En general, bueno, de alguna manera está metido dentro del control de la turbina de gas o del control de la turbina de vapor. Las subestaciones suelen tener una unidad independiente para controlar un PLC, un autómata, un sistema de control solo para la subestación. La planta de tratamiento de agua también suele tenerla, porque suele ser un suministro de alguien, de un paquetista, que se encarga de empaquetar todo y entregarnos ya el sistema de control. La centralita contra incendios también se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el control de alarmas, con detectores, actuadores. El sistema de control de vertidos, que analiza, es un sistema muy básico, pero analiza los vertidos y comunica, utiliza los vertidos en la balsa antes de proceder a
a tirarlo a un efluente, a un cauce público. Y tenemos un sistema de control de emisiones. En las legislaciones pues, han obligado cada día más, depende del país, pero han obligado cada día más a tener unos sistemas muy avanzados para el control de vertido y el control de emisiones, con el objetivo de que el impacto medioambiental pues, esté controlado al menos. Hemos dicho que las tecnologías, los tecnólogos son 4. ¿Cuáles son las principales diferencias en las tecnologías? Hablamos de la tecnología de la turbina de gas, considerando que en un ciclo combinado la turbina de gas es el principal elemento y por tanto todo gira alrededor de la turbina de gas. De hecho, todo se diseña para dar servicio a la turbina de gas. Bueno, pues General Electric prefiere cámaras de combustión tubanulares, tiene la turbina de expansión dentro de la turbina de gas, pues tiene 3 o 4 etapas, tiene pocas etapas. Por supuesto es el turbinero que más vende, tiene el 50% o más del mercado. Bueno, pues ellos venden como ventaja que el tiempo entre revisiones pues es mayor. La experiencia, al menos la experiencia que yo tengo, es que cuando llega el momento de su gran revisión, en muchos casos, pues ese número de horas habrá que ver si está bien calculado o no, porque lo cierto es que en las que yo he participado, por lo menos en las que he abierto, llegaban bastante tocaditas al momento del overall. Las revisiones se calculan mediante una fórmula que nos dice cuándo tenemos que abrir la turbina. Una fórmula, desde luego, muy discutible, sobre todo desde la óptica que nosotros defendemos, que es que las turbinas no habría que abrirlas, a no ser que la necesitaran, y habría que abrirlas cuando lo pide. Entonces hay que desarrollar mucho más las técnicas de diagnóstico. Todos los turbineros prefieren no desarrollar tanto esas técnicas de diagnóstico y obligarnos a abrir la turbina cada cierto número de horas que ellos han calculado. Evidentemente esto defiende básicamente sus intereses, no defiende los intereses del propietario. Para el propietario sería mucho más interesante hacer pruebas y verificar si la turbina tiene sus prestaciones. ¿Qué ocurre en las diferentes fabricantes? Pues que tienen fórmulas diferentes, fórmulas que, bueno, al menos desde nuestro punto de vista tenemos que considerar que son fórmulas bajo sospecha. Siemens tiene 2 tipos de modelos de cámaras. Tiene turbinas de cámara con cámara anular, tiene turbinas con cámaras tubanulares, tiene el recubrimiento cerámico, es un poco especial, y las horas entre revisiones se calculan por EOHs, Equivalent Operating Hours. Alstom, para sus grandes turbinas, especialmente para un modelo, para la GT26, prefiere la combustión secuencial, prefiere bajar un poco la temperatura de cámaras y en cambio pues obtienen muy buenos rendimientos. Una turbina GT26 como turbina de grande, la verdad es una turbina estupenda, una turbina robusta, me gusta esa turbina. Tiene muy buena fiabilidad y tiene pues la potencia máxima que llega a alcanzar es muy interesante. La cuota de mercado pues es una cuota de mercado, estaba en crecimiento. En estos momentos la verdad es que desde que lo ha comprado General Electric no dispongo de datos como para saber cómo es, porque parecería que General Electric prefiere vender sus modelos más normales y que, bueno, pues igual no está impulsando tanto la venta de estos modelos que tenía, la GT26, GT13, etc. Las horas entre revisiones se calculan por EOHs. Mitsubishi pues tiene una cámara de combustión tubanular, tiene muy altas temperaturas de cámara, es el que se va más alto, superan los 1400 grados, mientras que Alstom está en los 1200 y pico, y mientras que Siemens General Electric anda por los 1300, Mitsubishi se va más arriba, hacia los 1400. Parecería que la tecnología está menos desarrollada que la de sus competidores, no tiene la misma cuota de mercado que los otros. Hemos visto cuáles son los principales elementos, los principales principios. Vamos a profundizar en los siguientes capítulos en cada uno de estos elementos que integran una central de ciclo combinado.